soy Melissa, y quiero compartirles una experiencia que quizá les resuene. Todo comenzó cuando mi primo Anthony me presentó a Thomas. Él estaba convencido de que seríamos una gran pareja. Thomas era muy encantador, y su manera de ser realmente me atraía. Nos conectamos de inmediato, y después de un año de salir, me propuso matrimonio. Yo estaba eufórica, soñando con la vida que nos esperaba juntos. Anthony solía decir que Thomas y yo éramos una pareja hecha en el cielo. Nuestra boda fue como un sueño, hermosa, llena de alegría y rodeados de nuestros seres queridos. Después de casarnos, Thomas sugirió que nos mudáramos con su madre, Diana. La idea era ayudarla a sobrellevar la pérdida de su esposo y, al mismo tiempo, ahorrar dinero. Al principio dudé, pero Thomas me convenció con sus razones. La vida con Diana comenzó bien. Ella era amable, y logramos llevarnos bien. Yo la ayudaba con todo en la casa e intentaba que nuestra vida fuera cómoda para todos. Sin embargo, 7 meses después de casarnos, Thomas me propuso que dejara mi trabajo para dedicarme por completo a las tareas del hogar y ayudar más a Diana. Me encantaba mi trabajo como contadora, y la sugerencia de Thomas seguía inquietándome. Después de un poco de persuasión, decidí renunciar, creyendo que era lo mejor para nuestra familia, al menos inicialmente. Logré adaptarme bien a las tareas del hogar y a pasar tiempo de calidad con Diana, aprendiendo sobre ella y las tradiciones familiares. Aunque extrañaba mi trabajo, pensé que el sacrificio valía la pena por el bienestar de nuestra familia. Al principio, parecía que todo estaba en armonía. Thomas estaba complacido, y las cosas marchaban bien. Sin embargo, con el tiempo, la dinámica empezó a cambiar. Las solicitudes de Diana se volvieron más frecuentes y exigentes, y la actitud de Thomas hacia mí también cambió. Cada vez más, me sentía menos como una compañera o miembro de la familia y más como una sirvienta. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Diana criticó la limpieza de la sala. A pesar de que la había limpiado poco antes, su tono fue duro, y cuando intenté explicarle, me gritó que debía ser más minuciosa. Ese mismo día, Diana se quejó con Thomas sobre mi supuesta negligencia, y lo presionó para que hablara conmigo al respecto. Me sentí frustrada y acorralada. Me defendí, pero Thomas solo repitió las palabras de su madre, insistiendo en que debía hacer un mejor trabajo. Esta experiencia ha sido un desafío, y me ha hecho reflexionar sobre la importancia de la comunicación y el respeto en cualquier convivencia. Mientras sigo enfrentando estas dinámicas, espero que mi historia pueda ayudar a otros a sentirse menos solos y más empoderados para hablar en situaciones similares. Vivir con Diana y Thomas era como caminar sobre una cuerda floja, donde cada uno de mis movimientos era minuciosamente examinado. Las constantes críticas de Diana y la decepción evidente de Thomas me hacían sentir que nunca era suficiente para complacerlos. Un día, Diana, de manera impulsiva, decidió invitar a unos amigos a almorzar, sin darme casi tiempo para prepararme, ignorando por completo mis planes. Me ordenó, Melissa, necesito que sirvas el almuerzo a mis amigos y te asegures de que todo esté perfecto cuando lleguen los invitados. Aunque me sentía agotada, le serví con una sonrisa. Sin embargo, no pude evitar sentir las miradas críticas sobre mí. En un momento, uno de los invitados preguntó en voz alta, ¿esta es tu nuera? Diana, parece un poco abrumada. Sus palabras fueron como una daga, y aunque intenté mantener la compostura, la situación me hizo cuestionar cuánto más podría soportar. Diana respondió con un comentario sutil pero cortante sobre mi necesidad de mejorar mis habilidades de manejo del hogar. Después de que los invitados se fueron, no dudó en quejarse con Thomas. Melissa estuvo muy desorganizada hoy, y su cocina dejó mucho que desear. Thomas, con el rostro enrojecido de ira, me enfrentó. Traté de defenderme explicándole que estaba haciendo lo mejor que podía dadas las circunstancias. Sin embargo, él respondió furioso, eso no es suficiente. Necesitas hacerlo mejor. Ignorando por completo mis esfuerzos. El ambiente en la casa se volvió cada vez más hostil. Las críticas de Diana aumentaron, y el temperamento de Thomas se volvió aún más impredecible. Llegué al punto de temer el inicio de cada día, sabiendo que sería un nuevo ciclo de críticas inevitables. En un raro momento de descanso, intenté disfrutar de un libro en la sala. Diana me encontró y, con brusquedad, me recordó las tareas pendientes. Sin descansos hasta que todo el trabajo esté terminado. Ordenó con frialdad. Más tarde, cuando Thomas llegó a casa, Diana rápidamente le informó sobre mi breve pausa, describiéndola como si fuera pereza. No puedes simplemente quedarte sentada. Melissa, siempre hay trabajo por hacer. Sus palabras, llenas de desprecio, hicieron que me sintiera cada vez más atrapada.
como si mi vida y mi valor se midieran únicamente por cuán bien cumplía con sus interminables demandas. Thomas explotó. Le intenté explicar que solo había tomado un breve descanso, pero él no quiso entender. Asterisco, no más descansos. Solo haz tu maldito trabajo. Asterisco, me gritó, disminuyéndome aún más. Me sentía menos como un miembro de la familia y más como un prisionero. Extrañaba la independencia que una vez tuve. 3 años después de nuestro matrimonio, nació nuestra hija Alice. Ella se convirtió en mi refugio, mi alegría en medio de la tormenta. Me dediqué completamente a protegerla de la atmósfera turbulenta de nuestra casa. Sin embargo, a medida que Alice crecía, también lo hacía la ira de Thomas. Una noche particularmente difícil, Thomas estalló por un desorden menor en la casa. Asterisco, ¿por qué este lugar es un desastre? Asterisco, gritó al entrar. Le expliqué que había estado ocupada todo el día cuidando a Alice, pero fue implacable. Asterisco, tu limpieza no es lo suficientemente buena. Eres inútil. Asterisco, gritó. En su rabia, me empujó, haciéndome caer al suelo. Un grito de dolor salió de mí, y el grito de asterisco, mami. Asterisco de Alice rompió el aire tenso. Corrió hacia mí, aterrorizada. Thomas, furioso, le ordenó con un tono feroz, asterisco, vete a tu habitación. Asterisco, pero ella se quedó congelada, paralizada por el miedo, presenciando toda la escena. En ese momento, la realidad de nuestra situación se volvió dolorosamente clara. Supe que algo tenía que cambiar, por el bien de Alice y el mío. Con la voz temblorosa y el corazón roto, empecé a tartamudear mientras tomaba una decisión que cambiaría nuestras vidas. Esa noche, con su voz temblorosa, Alice me preguntó, asterisco, mami, ¿todos están bien? Asterisco, mi corazón se hizo pedazos. Asterisco, está bien, bebé, mami está bien. Asterisco, le respondí, tratando de tranquilizarla, aunque el miedo en sus ojos era inconfundible. Su tartamudeo persistió más allá de esa noche, y eso me llevó a buscar ayuda de un psicólogo. A pesar de 3 años de sesiones, su progreso fue mínimo. Me dolía profundamente verla luchar, sabiendo que era un resultado directo de haber presenciado el caos en casa. Las observaciones silenciosas de Alice sobre nuestra vida hogareña me preocupaban inmensamente. Estaba aprendiendo del trato que Thomas me daba a mí, y la idea de que aceptara esto como algo normal, como lo que debería ser la vida familiar, me aterrorizaba. Sin embargo, me sentía acorralada. Thomas repetía constantemente que la casa y el dinero eran suyos. Me amenazaba diciendo que, si alguna vez me iba o buscaba el divorcio, se llevaría a Alice. El miedo a perderla, a perder a mi faro en los días más oscuros, me obligó a soportar los constantes gritos, los empujones y el miedo omnipresente. Permanecer en silencio parecía la única opción para protegerla, aunque cada día sentía como esa carga me desgarraba por dentro. Un día, una llamada de mi primo Anthony rompió el constante zumbido de tensión en mi vida. Asterisco, Melissa, tengo malas noticias. Tu mamá falleció. Asterisco, me informó suavemente. No había visto a mi madre en años, ya que Thomas había prohibido cualquier contacto con ella, pero sabía que tenía que asistir a su funeral para despedirme definitivamente. Reuniendo todo mi valor, me acerqué a Thomas e intenté mantener la calma. Asterisco, Thomas, mi mamá falleció. Necesito ir al funeral. Asterisco, dije con la voz temblorosa. Impávido y sin mostrar emoción alguna, apenas levantó la vista de su periódico. Asterisco, no irás a ningún lado. No tenemos dinero para eso. Asterisco, respondió fríamente. Lágrimas rodaron por mis mejillas mientras intentaba razonar con él. Asterisco, Thomas, por favor, era mi mamá, tengo que ir. Asterisco, le imploré con la voz quebrada, pero él, decidido, simplemente dijo, asterisco, no, y eso es definitivo, quédate aquí, cuida la casa y a Alice. Asterisco luego regresó a su lectura, indiferente a mi dolor. La ira y la tristeza me abrumaron, pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Supe que no podía seguir viviendo así. Esa noche, desperté suavemente a Alice. Asterisco, cariño, nos vamos de viaje, quédate muy calladita. ¿Está bien? Asterisco, le susurré. Está bien, mami. Asterisco respondió con una voz somnolienta y confundida. Me aseguré de que todos estuvieran profundamente dormidos antes de comenzar a actuar. Esa sería la noche en la que finalmente recuperaría mi libertad. Empaqué una pequeña bolsa para Alice y para mí, tomé mis ahorros y salí silenciosamente de la casa con ella. Mientras conducía hacia mi ciudad natal, mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Llegamos temprano a la mañana siguiente, cansadas pero aliviadas de estar lejos de Thomas, aunque fuera solo por un tiempo.
Nos registramos en un pequeño motel y descansamos un poco antes del funeral. El servicio se dividió en 2 partes, una para la familia y otra para el público. La reunión familiar fue muy emotiva. No había visto a mis familiares en años, y el momento estuvo lleno de lágrimas y abrazos. El alivio de estar rodeada de ellos fue palpable. Durante el servicio, mi teléfono sonó. Era Thomas. En mi prisa por silenciarlo, accidentalmente presioné el botón del altavoz. Su voz furiosa resonó en toda la habitación. Melissa, vuelve a casa ahora mismo o, te juro por Dios, que solicitaré el divorcio y me llevaré a Alice. Bramó. La habitación quedó en silencio. Todos los ojos se clavaron en mí. Las expresiones de mi familia eran una mezcla de sorpresa y simpatía. La cruda realidad de mi situación quedó al descubierto ante ellos, marcando un punto de inflexión en mi vida. Mis mejillas ardieron de vergüenza mientras la voz furiosa de Thomas seguía resonando en el funeral de mi madre. Pero en ese momento, también supe que ya no estaba sola. Rápidamente apagué el altavoz y murmuré, estoy en el funeral de mi mamá, Thomas. Hablaremos más tarde, antes de colgar. Durante el resto del servicio, un nudo de vergüenza e ira se retorció en mi estómago, mientras sus palabras seguían resonando en mi mente, humillándome frente a mi familia. Sin embargo, en medio de esta tormenta emocional, algo dentro de mí se aclaró. No podía seguir viviendo así. Después del servicio, mi primo Anthony se acercó con una mirada preocupada. Melissa, no puedes volver a eso, te mereces algo mejor. Insistió, deslizándome un papel con la información de contacto de un abogado. Llama a este abogado, él puede ayudarte. Dijo con firmeza. Mientras sostenía el papel, una mezcla de miedo y esperanza se agitaba dentro de mí. Tal vez esta era mi oportunidad de cambiar. Gracias, Anthony. Respondí con la voz quebrada por la emoción. Esa noche, acostada en el pequeño motel, el sueño me fue imposible, pero algo había cambiado. Una chispa de esperanza había nacido dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo. Me sentí empoderada para alterar mis circunstancias, tanto por el bien de Alice como por el mío. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva resolución y la firme convicción de que merecíamos una vida mejor. No podía dejar que el miedo o el control de Thomas siguieran dictando mi vida. Ya no. Mi madre me había dejado su casa y algo de dinero, un salvavidas y la oportunidad de empezar de nuevo. Con el número del abogado en la mano, decidí que era hora de actuar. Respiré hondo y marqué. Hola, señor Jerry, soy Melissa. Me gustaría agendar una consulta. Traté de mantener mi voz firme. Por supuesto, señora Melissa, ¿puede venir esta tarde? Él respondió que sí, y confirmé. Mi voz estaba llena de una mezcla de miedo y determinación. Después de dejar a Alice en casa de Anthony, me dirigí a la oficina del abogado. A pesar de los nervios, me sentía lista para afrontar el futuro. El señor Jerry me recibió amablemente. SRA, Melissa, cuénteme todo. Dijo con una voz tranquila y reconfortante. Le conté mi historia, los años de control, las amenazas y la violencia. Él me escuchó atentamente, tomando notas. Necesitamos evidencia sólida del abuso, tanto físico como emocional. Me aconsejó. Registre todo. Mantenga un diario detallado. Asentí, mientras mi mente ya empezaba a formar un plan. Lo haré. Registraré cada incidente y escribiré todo lo que prometí. Después de la reunión, compré un nuevo teléfono inteligente, un pequeño acto de rebelión y un paso hacia la recuperación de mi independencia. Lo configuré con un código de acceso seguro y probé la función de grabación. Necesitaba estar preparada para cualquier cosa. Sintiéndome más equipada, regresé a la casa de Anthony para recoger a Alice. Parecía más feliz y relajada que yo. La había visto en meses. Lista para ir a casa. Cariño, le pregunté, abrazándola. Sí, mami. Respondió con una sonrisa. Mientras conducíamos de regreso a la casa de Thomas y Diana, una mezcla de temor y determinación se apoderó de mí. Sabía que regresaba a un ambiente hostil, pero esta vez estaba armada con un plan y una nueva fuerza. Esta vez estaba preparada para defenderme. Tan pronto como entré por la puerta, Diana estaba esperando. Su expresión era de clara desaprobación. ¿Dónde diablos has estado? Melissa, ¿crees que puedes entrar y salir como quieras? Espetó. Estaba en el funeral de mi madre. Le respondí, asegurándome de que mi voz se mantuviera firme. Bueno, ya estás de regreso. Ponte a trabajar. Esta casa no se limpia sola.
Asterisco dijo, alejándose con un resoplido desdeñoso. Respirando profundamente, encendí mi nuevo teléfono y lo deslicé discretamente para comenzar a grabar. Lo guardé en mi bolsillo al comenzar la grabación. Estaba decidido a documentar cada palabra dura y acto agresivo de Thomas mientras realizaba mis tareas. Capturé cuidadosamente cada encuentro, y cuando Thomas regresó a casa, su furia era palpable. Asterisco, Melissa, ¿qué diablos estabas pensando al irte así sin mi permiso? Asterisco gritó. Asterisco, fui al funeral de mi mamá, Thomas, tenía que ir. Asterisco le respondí, con el corazón acelerado. Asterisco, no haces nada sin mi opinión. Entonces, ¿me oyes? Asterisco gritó, con la cara roja de ira. Asterisco, dame tu teléfono y tu bolso. Asterisco. Le entregué mi viejo teléfono, agradecida por mi previsión. Sus intentos de intimidarme ya no iban a funcionar. Estaba silenciosamente reuniendo pruebas, construyendo mi caso y planeando mi fuga. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, me senté con mi diario y escribí meticulosamente todo lo que había ocurrido desde entonces, mi devolución, cada insulto, cada amenaza. Sentí un nuevo sentido de propósito, una determinación de llevar esto hasta el final. Los días siguientes fueron un desafío. La hostilidad de Thomas y Diana no disminuyó, pero continué registrando y documentando su comportamiento, construyendo mi caso pieza por pieza, preparándome para la lucha que se avecinaba. Una noche, mientras cenábamos, Diana retomó su tono habitual. Asterisco, no eres más que una desgracia saliendo de casa sin el permiso de Thomas. Asterisco se burló de mí, sus ojos llenos de desdén. Asterisco, Diana, no me insultes delante de mi hija. Asterisco respondí, esforzándome por mantener mi voz tranquila. El rostro firme de Thomas se sonrojó de ira. Asterisco, ¿cómo te atreves a levantarle la voz a mi madre? Asterisco gritó, empujándome con fuerza. Tropecé, pero logré mantenerme en pie. Luego levantó la mano y sus ojos se iluminaron con furia. Asterisco, vives aquí con derechos prestados. Melissa, no lo olvides. Asterisco gritó. Respiré hondo. Una extraña calma se apoderó de mí. Asterisco, quiero el divorcio. Thomas. Asterisco dije claramente. Su rostro se volvió aún más rojo y gritó. Asterisco, tú me perteneces. Serás de mi propiedad hasta la muerte. Asterisco. Esta vez no tenía miedo. Aseguré que mi teléfono estuviera bien colocado en mi bolsillo. Estaba grabando cada palabra. Por primera vez, sentí que tenía el control. Durante la siguiente semana, continué registrando diligentemente cada insulto y amenaza de Thomas y Diana. Cada vez que me menospreciaban o amenazaban, discretamente encendía la grabadora de mi teléfono. Diana no fue menos implacable. Asterisco, no vales nada, Melissa, ni siquiera puedes mantener una casa limpia. Asterisco se burlaba. Anoté cuidadosamente todo en mi diario, cada insulto, cada palabra dura, todo era crucial para construir mi caso. Thomas no fue menos cruel. Asterisco, ¿ahora crees que eres dura? Nunca lo serás. Déjame decirte, no eres nada sin mí. Asterisco gritaba, pero yo me quedé tranquila, grabando sus diatribas y agregándolas a mi creciente lista de evidencias. Fue agotador, pero necesario. Un día, pillé a Diana furiosa conmigo en la cocina. Asterisco, eres una vergüenza para esta familia. Melissa. Asterisco salió de la casa así, escupió. Grabé sus palabras, cada una de ellas alimentando aún más mi resolución. Cada día que pasaba, mi determinación crecía más. Tenía la misión de reunir toda la evidencia necesaria para asegurar un futuro más seguro para Alice y para mí. La semana después del funeral de mi madre había sido una de las más duras, llena de tensión y hostilidad en casa. Sin embargo, también me había dado un nuevo sentido de propósito. Incapaz de soportar más la atmósfera opresiva, decidí acercarme al señor Jerry, mi abogado. Asterisco, Sr. Jerry, soy Melissa. He reunido todas las pruebas. Esto se está volviendo insoportable aquí. Asterisco dije, haciendo todo lo posible por mantener mi voz firme. Asterisco, Melissa, tu prima ha tomado la iniciativa de contratar a un investigador privado para investigar a tu marido. El investigador ha descubierto información importante. ¿Puedes reunirte con él hoy? Asterisco respondió el señor Jerry. Asterisco, por supuesto que sí, iré de inmediato. Asterisco le respondí con una mezcla de miedo y anticipación, conduciendo hacia donde el investigador privado me esperaba. Me sentía nerviosa, pero decidida. Cuando llegué, el investigador me saludó con una expresión grave. Asterisco, Melissa, he estado investigando las actividades de tu esposo. Asterisco.
Está involucrado en planes fraudulentos y tiene vínculos con actividades criminales. La policía lo ha estado monitoreando, pero no tenían suficiente evidencia hasta ahora. Me explicó el investigador, entregándome una carpeta. Esta carpeta tiene todo. Considérala tu carpeta de libertad. Dijo. Al tomar la carpeta con manos temblorosas, sentí el inmenso peso de su contenido. Gracias. Esto significa todo para mí. Logré decir con voz temblorosa. Manejé hacia casa. Mi mente daba vueltas con las implicaciones de lo que contenía esa carpeta para Alice y para mí. Mientras entraba al estacionamiento, vi a Thomas esperando, con su expresión contorsionada por la ira. ¿Dónde diablos has estado? Melissa, entra a la casa. Ahora. Gritó, con los ojos llenos de amenaza. Una oleada de miedo se apoderó de mí, pero sabía que debía mantener la compostura. En lugar de salir del auto, rápidamente llamé a Anthony. Estoy en casa y Thomas está furioso. Tengo la evidencia. ¿Puedes llamar a la policía? Dije, mi voz temblaba. Quédate en el auto, Melissa, los llamaré ahora mismo. Respondió Anthony. Thomas, al ver que no cumplía, abrió la puerta del auto y me arrastró fuera. ¿No escuchas? ¿Crees que puedes desafiarme? Gritó, empujándome hacia la casa. En ese momento, llegaron los policías con las luces parpadeando. Me desplomé en el asfalto, abrumada por la tensión, y rompí a llorar. Los oficiales rápidamente intervinieron, separando a Thomas de mí y arrestándolo. Se llevaron la carpeta con las pruebas, y yo miré cómo lo guiaban. Una mezcla de alivio e incredulidad se apoderó de mí. Después de que la policía se llevó a Thomas, Diana irrumpió en la casa, furiosa. Mujer ingrata, te acogimos y así nos pagas. Escupió, su voz llena de veneno. Permanecí en silencio, sabiendo que cualquier respuesta sería inútil. Rápidamente empaqué nuestras pertenencias, con Alice aferrándose a mi costado, sintiendo la tensión, pero permaneciendo en silencio, con nuestras maletas en la mano. Salimos de esa casa. Una profunda sensación de alivio nos envolvió. Alquilé un pequeño departamento cerca. Era modesto, pero me sentí como en un palacio comparado con la pesadilla que habíamos dejado atrás. A medida que se acercaba el juicio, el señor Jerry jugó un papel crucial en la preparación de nuestro caso. Me aseguró que teníamos un caso sólido gracias a la evidencia acumulada, las grabaciones, las anotaciones del diario y los documentos proporcionados por el investigador privado. El día del juicio, entré a la sala del tribunal con una mezcla de miedo y esperanza agitándose dentro de mí, pero mantuve la cabeza en alto, decidida a luchar por mi futuro y el de Alice. El señor Jerry presentó todas las pruebas de manera sistemática. Fue abrumador revivir todo, pero sabía que era necesario para finalmente liberarme. Cuando el juez habló, contuve la respiración, esperando el veredicto que determinaría nuestro futuro basándose en las pruebas presentadas. Concedo el divorcio y la custodia total del niño a la señora Melissa. Declaró el juez. También se ordenó al acusado proporcionar una compensación económica por daños morales y físicos, además de pagar una pensión alimenticia de por vida. Como Thomas y Diana no pudieron pagar la compensación, se vieron obligados a vender su casa. Thomas también fue sentenciado a 6 años de prisión por sus actividades fraudulentas y el abuso que había infligido en casa. Le expliqué suavemente a Alice el resultado, de una manera que pudiera entender. Ahora estamos a salvo. ¿Mami? Preguntó, con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. Sí, Alice, estamos a salvo y somos libres para vivir nuestras vidas como queramos. Respondí, con la voz ahogada por la emoción, mientras lágrimas de alegría recorrían mi rostro. Después del juicio, nos mudamos de regreso a mi ciudad natal, a la casa de mi difunta madre. Sentí que regresaba a casa después de un largo viaje oscuro. La casa, llena de recuerdos, me trajo una sensación de paz que no había experimentado en años. Mi primo Anthony me ayudó a conseguir un trabajo en una organización benéfica local que apoya a familias en situación de vulnerabilidad. Trabajar con mujeres en situaciones difíciles se sintió gratificante. Usar mi experiencia para ayudar a otras que habían enfrentado luchas similares me dio un propósito. Alice se adaptó rápidamente a nuestra nueva vida, libre de la influencia tóxica de Thomas y Diana. Ella floreció, su tartamudez desapareció y parecía más feliz y segura de sí misma. 6 años después, una llamada inesperada interrumpió nuestra paz. Era Thomas. Melissa, soy Thomas, quiero ver a mi hija.
Asterisco exigió con voz áspera y ordenante. Una oleada de ira se apoderó de mí, pero me mantuve firme. Asterisco, no, Thomas, perdiste ese derecho, no nos molestes otra vez. Asterisco respondí, colgando el teléfono. Miré por la ventana, observando a Alice, que jugaba alegremente en el patio. Sentí una profunda sensación de paz. Habíamos llegado tan lejos, y estaba decidida a proteger nuestra nueva vida. Mientras criaba a Alice, me concentré en enseñarle a ser fuerte, independiente y a defenderse siempre por sí misma. Quería que creciera sabiendo lo que vale, sin dejar que nadie la controle ni la menosprecie. Este nuevo capítulo trataba sobre el empoderamiento y garantizar que Alice supiera que era valorada, amada y libre.